Algunas historias son tan oscuras que la mente se niega a aceptarlas, pero el horror real no necesita monstruos imaginarios, no tiene garras ni colmillos, tiene rostro humano, habla con voz baja y vive justo al lado. Esta no es una leyenda urbana, ni una historia para asustar en una noche de tormenta, es un archivo real, y aunque muchos prefieran olvidarlo, ignorarlo no lo hará desaparecer. Este es el expediente de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee. Fue el primer hijo de Lionel y Joyce Dahmer. Desde los primeros años ya vivía rodeado de tensión. Su madre sufría crisis nerviosas, tomaba medicación constantemente, tenía episodios de paranoia. Su padre estaba casi siempre ausente por trabajo. Cuando volvía, discutía. Y cuando no discutía, desaparecía en sus estudios de química. Jeffrey creció con la sensación de que estorbaba. En la escuela era callado, desconectado. No mostraba alegría por nada, ni curiosidad, ni miedo. Sus únicos momentos de interés eran cuando encontraban animales muertos, los recogía del bosque o la carretera y los llevaba al patio trasero. Los abría con herramientas de su padre, estudiaba sus órganos y luego guardaba los huesos. Le gustaba limpiarlos, ordenarlos, decía que el sonido que hacían al chocar era relajante. Eso no era un juego, era fascinación. A medida que crecía, se hacía más solitario. En secundaria se convirtió en un fantasma. No tenía amigos, no participaba en clase, a veces fingía convulsiones en público. Otros días caminaba como si estuviera en trance. Bebía, mucho. Desde los 14 años consumía alcohol a diario. Llevaba botellas escondidas en su chaqueta. Bebía antes de clase, durante la comida, después de clase y por la noche. Era una forma de anestesiar lo que sentía por dentro o lo que no sentía en absoluto. Al mismo tiempo comenzaba a descubrir su atracción por los hombres, pero no era una atracción romántica. Era una necesidad de control total. Empezó a fantasear con tener a otro chico inmóvil, completamente sometido, inconsciente, objeto puro, sin voluntad. No era amor, ni deseo sexual convencional. Era dominación, era posesión, y ese pensamiento no lo abandonaría jamás. En 1978, poco después de graduarse, Dahmer vivía solo en casa. Sus padres se habían separado, su madre se había marchado, su padre también. Una tarde encontró a Stephen Hicks haciendo autostop. Le ofrecía una cerveza, lo llevó a casa, pasaron la tarde hablando, pero cuando Stephen quiso irse, Dahmer no lo soportó. Lo golpeó con una mancuerna y luego lo estranguló. Después desnudó el cuerpo, lo observó y lo desmembró en el sótano. Disolvió los restos, trituró los huesos y dispersó las cenizas. Fue su primer asesinato, pero no su última obsesión. Durante casi 10 años no volvió a matar, o al menos eso se cree. Intentó estudiar, fracasó. Se alistó en el ejército, lo echaron por alcoholismo. Intentó mudarse, volver a casa, vivió con su abuela, pero nada cambiaba. Seguía bebiendo, seguía sintiéndose vacío y seguía alimentando las mismas fantasías. Durante esos años trabajó en supermercados, en fábricas, en laboratorios, pero su mente estaba en otra parte. No dejó de pensar en lo que había hecho, ni en lo que quería hacer otra vez. En 1987 cometió su segundo asesinato, Stephen Tuomi, un joven al que conoció en un bar. Lo llevó a un hotel y, según él, se despertó con el cuerpo ya sin vida. Pero en lugar de huir, compró una maleta, guardó el cadáver y lo llevó a casa de su abuela. Allí lo desmembró, conservó algunas partes y se deshizo del resto. Después volvió a su rutina. Ese crimen marcó el regreso y esta vez la oscuridad no se detendría. A partir de ese momento, Dahmer comenzó una cadena de asesinatos constante. Siempre el mismo patrón. Elegía jóvenes, la mayoría homosexuales, muchos de minorías étnicas y casi todos en situaciones vulnerables. Les ofrecía dinero por posar, los invitaba a su apartamento,
les servía bebidas con somníferos y una vez inconscientes los mataba. Después los desmembraba, fotografiaba el proceso, guardaba partes específicas y se deshacía del resto con ácido o bolsas de basura. Los crímenes se volvieron más frecuentes, más calculados y más perturbadores. En 1990 se mudó al apartamento número 213. Allí encontró el espacio perfecto. Tenía privacidad, tenía frío para conservar cuerpos y nadie hacía demasiadas preguntas. Entre 1990 y 1991 mató a más de una decena de jóvenes. Los vecinos se quejaban del olor, pero Dahmer siempre tenía una excusa: pescado podrido, un congelador roto, y la policía le creía. Nunca revisaron sus antecedentes, nunca entraron sin invitación. Mientras tanto, en el interior se acumulaban los cráneos, los barriles con ácido, las fotografías macabras y un altar que estaba construyendo, hecho con huesos humanos, velas y un recuerdo de sus víctimas. En esa etapa, Dahmer intentó algo nuevo. Quería que sus víctimas no murieran del todo, quería zombificarlas. Les perforaba el cráneo y les inyectaba ácido o agua hirviendo. Pensaba que si afectaba ciertas áreas del cerebro, podría tener cuerpos vivos pero obedientes, sin voluntad, sin memoria, sin conciencia. Los resultados eran terribles. Muchos morían entre convulsiones, otros sobrevivían unas horas, pero todos acababan igual, en el refrigerador, en bolsas o en frascos con formol. Una de las historias más crueles ocurrió en 1991. Su víctima fue Conerak, un niño de 14 años. Logró escapar del apartamento. Estaba desnudo, drogado, desorientado. Una vecina llamó a la policía. Los agentes llegaron, pero Dahmer bajó tranquilo. Les dijo que era su pareja, que solo estaban borrachos y que discutieran. Los agentes, sin verificar su identidad, le devolvieron el niño a su asesino. Hora después, Conerak estaba muerto y sus restos esparcidos en el apartamento. Ese error marcó para siempre la historia del caso. El 22 de julio de 1991, todo terminó. Tracy Edwards logró escapar. Corrió por la calle con una esposa colgando. Encontró a la policía y los convenció de seguirlo. Al llegar al apartamento, los oficiales encontraron fotos, restos humanos, herramientas quirúrgicas, un tambor con torsos en ácido y cabezas humanas en el refrigerador. Dahmer fue arrestado y confesó. Detalló cada uno de sus crímenes. Fue declarado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas. Durante el juicio mostró poco remordimiento, hablaba sin emoción, respondía con precisión y nunca lloró. Se ofreció para la pena de muerte, pero Wisconsin no la permitía, así que fue enviado a prisión de por vida. En la cárcel fue atacado varias veces. Finalmente, en noviembre de 1994, mientras limpiaba con otros 2 internos, uno de ellos lo golpeó con una barra de metal. Murió en el acto, con el cráneo destrozado, en un baño, sin protección, sin defensa. Algunos lo llamaron justicia, otros un final demasiado simple. El caso de Dahmer se convirtió en fenómeno mediático. Libros, películas, series, documentales, pero detrás de la fascinación había familias rotas, dolor real y una sociedad que prefería recordar al asesino más que a las víctimas. Jeffrey Dahmer no fue un monstruo de película, fue un hombre callado, invisible, y eso es lo más aterrador. Vivía entre la gente, pagaba su alquiler, sonreía y mientras tanto guardaba cabezas en su nevera. Fallaron todos, la familia, la escuela, la policía, la justicia, y mientras todos fallaban, 17 personas murieron. Esta historia no es solo sobre un asesino, es sobre el silencio, la indiferencia y el precio que pagamos cuando no queremos ver lo que tenemos delante. Si esta historia te ha impactado o te ha gustado, suscríbete a Expedientes Secretos, deja tu like y comenta si crees que Dahmer nació así o fue moldeado por el abandono. Nos vemos en el próximo expediente y hasta entonces mantén los ojos bien abiertos, porque el horror no siempre se esconde.